¿Cuál va a ser el contenido de nuestras sesiones del día de hoy principalmente y de la siguiente, donde nos vamos a enfocar a el debate y a conocer un poquito más la aplicación de todo esto en sus proyectos de investigación? El día de hoy vamos a platicar sobre una introducción, vamos a ver qué es la ética, para qué nos sirve, cómo funciona. Y los temas un poquito más complejos, pues sería justamente el de las teorías éticas, que es la ética aplicada, la bioética, la ética y el medio ambiente. Vamos a ir desglosando todos estos puntos para no perdernos. Y sí es un tema muy complejo, es un tema muy largo. Lo que yo te voy a contar es solamente casi una probadita de todo lo que es el mundo de la ética, así como lo que sería el mundo de la filosofía prácticamente, ¿no? Y bueno, pues empezando con el primer punto, ¿qué es la ética? Yo estoy seguro que en algún momento de sus vidas, en algún momento de su formación lo abordaron. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna noción de qué es la ética. Voy a empezar por aquí, así como me van apareciendo. Carla, cuéntame, para ti, ¿qué podría ser la ética? ¿Qué te suena? ¿Qué es? Mm, Pues para mí, antes de las lecturas que nos ha mandado la doctora María Elena, tenía la concepción de que es el discernimiento o que se rige a la moral, pero aplicada de determinada sociedad. Pues cada sociedad impone qué está bien y qué está mal, y entonces el hombre puede discernir si lo que hace está dentro de esa categoría y así tener como que libre albedrío para decidir sus acciones, Ok, pero con ese conocimiento previo. dices algo muy importante, el libre albedrío, y la ética sí, efectivamente va ligada con el libre albedrío. Vamos a ir desglosando un poquito más sobre eso. Donovan, para ti, ¿qué podría ser la ética? ¿Qué es la ética? Sí, yo recordaba de alguna clase de preparatoria igual, después de hacer las lecturas que nos dejó la profesora, que como tal es una rama de la filosofía, ¿no? Es una rama de la filosofía y yo recuerdo que en una clase de economía ambiental que también estoy cursando, se nos mencionó que la ética lo que hace es como dicta los lineamientos de comportamiento de las personas, pero siempre con el fin de, de obtener algo bueno, algo positivo. Entonces sería eso, como que la rama de la filosofía que nos dictan las reglas como para poder vivir en paz, en armonía. Okay. Me gusta mucho tu definición. Lo único que yo le cambiaría es la palabra dictar. No sabría decirte si efectivamente o con esa precisión es que la ética dicte unas normas de conducta. Más bien un poquito como lo comentaba Carla, realiza un análisis de las pautas de conducta, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues también como lo mencionaste, déjenme quitar aquí las camaritas. La ética efectivamente es una rama de la filosofía. La filosofía tiene tres ramas principales, que es justamente la ética, una de ellas, la metafísica y la epistemología. Algunas de ellas, la epistemología, seguramente también es algo que es una palabra que ustedes están utilizando todo el tiempo en el CIEMAD, hasta donde yo me quedé, era una palabra que invadía nuestras tesis. Entonces, yo sé que tienen acercamiento con este concepto. La ética, pues de manera concreta lo vamos a referir como un estudio sistemático, es decir, que existen sistemas, existen mecanismos, existen teorías de los principios y valores morales y la determinación sobre si un acto es correcto o incorrecto. La ética nos va a servir para analizar, para reflexionar de manera sistemática a través de teorías, eso es muy importante, la ética tiene teorías. Eh, los principios y los valores, y sobre todo va a analizar cuándo un acto es bueno o cuándo un acto es malo, cuándo es correcto o es incorrecto. Las otras dos ramas de la filosofía, pues te comentaba, es la metafísica, que estudia las causas del ser, sus principios y sus propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia lo que en esencia se es. Quiero que en la sesión del día de hoy, que todos ustedes vienen de ciencias duras. Entonces, yo quiero que en este momento se olviden casi, bueno, no que se olviden, que deconstruyan todo lo que saben y que se permitan tener un conocimiento distinto a lo que hemos aprendido en nuestras formaciones profesionales y sepamos que hay cosas
o que aceptemos el hecho, por lo menos para fines de esta sesión y de la siguiente, que aceptemos el hecho de que hay cosas más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos estudiar, y que eso que está más allá se le reconoce, se le llama la esencia de las cosas, las propiedades de las cosas. La ética tiene mucho que ver con esto, porque la ética, para que pueda determinar durante su hacer si un acto es bueno o es malo, tiene que ir muchísimo más allá del acto en sí y pensar en los resultados, más allá de los inmediatos, sino incluso de las consecuencias de nuestros actos en la esencia de las cosas, o en la esencia de las personas, en la esencia de la vida, en la esencia del ser. Entonces, la metafísica es algo bien importante en nuestras vidas como seres humanos, ¿no? Es algo natural, es una propiedad que tenemos como seres humanos, ¿no? No podemos pensar en otros organismos que puedan tener ese grado de complejidad en el pensamiento, y la metafísica pues es algo propio de la naturaleza humana. Y la epistemología, pues como ya lo sabrás, es esta ciencia que estudia el origen del conocimiento y para lo cual pues determina ciertas posturas, determina ciertas premisas a partir de las cuales va a acercarse a las cosas, a los fenómenos, para entonces crear teorías, crear leyes y determinar conceptos, ¿no? Para definir los fenómenos de la vida. Ok. La ética viene del origen griego, la palabra ethos, que significa comportamiento, manera de hacer, costumbre, hábito. La palabra ethos la encontramos también en otras ciencias como la etología, por ejemplo, la ciencia que estudia la conducta de los animales, la etología humana también, y bueno, pues el sufijo ico, que es relativo a, ¿no? Entonces, la ética se ocupa, si te estoy comentando que la ética se ocupa de establecer teorías o sistemas para reflexionar sobre los principios y valores, entonces realmente lo que se está preguntando es cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser la conducta humana, cómo debería ser la conducta de los seres humanos. Más que dictar o determinarlo, reflexiona en ello. La ética no nos va a decir con precisión qué es lo que tenemos que hacer, porque eso lo vamos a determinar nosotros a través de nuestro libre albedrío, pero la ética nos va a ayudar a reflexionar de una manera sistemática, de una manera lógica, ¿no? En el que no nos dominen quizá las emociones en cierto momento, sino que todo esto se hace a partir de la razón, de esta cualidad, otra cualidad propia del ser humano, que es el razonamiento. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, adelante, lo pueden hacer en cuanto gusten, ¿no? Ahora, déjenme ver por aquí quién más está. Guillermina, ¿para qué sirve la ética? ¿Para qué crees que funciona la ética? Pues creo que para orientar la conducta en las diferentes áreas de las personas o de los pueblos o de los países, orientarla, ¿no? Hacia lo correcto, pero no sé qué tanto realmente lo aplicamos, ¿no? Que realmente tanto aplicamos esa orientación, la conocemos, pues no. Ok, muy bien, Guillermina. Me gusta mucho lo que dices, para orientar las conductas, para orientar las conductas hacia lo correcto. Eso es algo muy importante porque es algo en lo que han coincidido todas las opiniones, orientar o dictar o ayudar a reflexionar hacia lo correcto. Pero en ningún momento en la sesión, en lo que llevamos de la plática del día de hoy, yo les he comentado que sea así. La ética sirve, sí, para orientar hacia lo correcto, ayuda a reflexionar hacia lo correcto, pero ¿por qué, Catherine, por qué la ética no sirve para orientar hacia lo malo? A ver, Catherine, cuéntanos. No sé si Catherine tiene micrófono. ¿Se me escucha? Sí, adelante, Catherine. Sí, es que no veía dónde quitarle el silencio. No te preocupes. Entonces, Catherine, la ética sirve para orientar hacia lo correcto, pero ¿por qué no sirve para orientar hacia lo incorrecto o hacia lo malo?
¿Cómo orientar hacia lo malo? O sea, que las personas desarrollen acciones consideradas malas o solamente conceptualizar qué es lo malo. Para cualquiera de las dos formas, al final, hacer el mal, sea lo que tú creas que es el mal o que el mal sea un hecho, sería hacer el mal, ¿no? Pero, por qué pretendemos hacer el bien y no hacer el mal? ¿Por qué crees que sea así? ¿O crees lo contrario? ¿O crees que deberíamos hacer el mal? Pues es que bueno, o sea, se intenta hacer el bien por mantener una convivencia social y también por, bueno, la idea de la preservación de uno mismo, ¿no? Bueno, yo creo que podría ir por ahí el por qué las acciones están orientadas de esa manera. Ok, me gusta lo que dices. Selene, ¿por qué no hacer el mal? Bueno, como tal, y ya lo mencionaron en un inicio, que es que la ética se basa en indicar, digamos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, en nuestra sociedad, algunas cosas pueden ser buenas para unos, mientras que para otros pueden ser malas. Entonces, a final de cuentas, rige, digamos, en nuestra sociedad, bueno, más que nada, en nosotros mismos, porque a final de cuentas no todos crecimos de la misma manera, todos tenemos pensamientos muy diferentes y esto pues hace que, pues tal vez algo que para mí es bueno, para otra persona no, o viceversa, que para mí es malo, para otra persona no. Y entonces, a final de cuentas, va a regir mi comportamiento día a día. Ok, muy bien, Selena, muchas gracias. Una más. Donovan, por qué es mejor actuar bien que actuar mal? ¿O por qué no queremos actuar mal? Para no irnos al infierno. No, es broma. No, porque yo diría que tal vez por el contexto histórico, a lo largo de la historia, los conflictos no han sido, no son como que bien vistos y muchos de esos conflictos se dan cuando alguien obra mal. Entonces, diría que es como para no caer en los mismos errores del pasado. Ok, muy bien, chicos. Muy buenos comentarios de los tres. Efectivamente, puede ser algo sujeto a lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, como menciona por ahí Selene, que depende un poco del contexto en el que hemos crecido. Hay cosas buenas, o puede haber cosas buenas, eso es muy importante. A ver, ojo con esto que te voy a decir. Hay cosas buenas o puede haber cosas buenas, ¿no? Dependiendo del contexto en el que hemos crecido. Quiero que tengan, que se fijen muy bien en esto que estoy diciendo. Hay cosas o puede haber cosas. Es muy diferente, ¿ok? Donovan toca un punto muy importante y es justo a partir de las consecuencias, de los resultados de la vida, de toda la historia del ser humano, que quizá hemos determinado lo que puede ser mejor o peor para el propio ser humano en general, ¿no? Y bueno, pues al final todos estos resultados, todos estos eventos nos ha llevado a tomar ciertas decisiones o a determinar que ciertas decisiones son buenas. Pero una pregunta en particular, y nada más que me contesten así con un sí o no. La doctora Elena, ¿dónde está por acá? Doctora Elena, ¿hay cosas buenas que puedan parecer malas o que puedan percibirse como malas? ¿O al revés? Doctora Elena, ya no la escucho. ¿Ya me escuchan? Adelante, doctora. Entonces, la pregunta era si hay cosas buenas que pueden parecer malas. ¿Que pueden ser percibidas como malas o al revés? Sí, yo creo que sí, evidentemente, y yo resaltaría, depende del contexto, ¿no? Por ejemplo,
en la situación que estamos viviendo ahora, por ejemplo, algunas decisiones que está tomando el presidente de Estados Unidos, para él, para su contexto, para su lógica, para su racionalidad, son buenas, pero para el resto del mundo no, porque están atentando al bienestar y a la seguridad de la población. Okay. Muchas gracias, doctora. Aguas con los perros por ahí. Muchas gracias, doctora. Toca puntos bien importantes también. Hay casos en los que nuestras decisiones pueden ser las más adecuadas para nosotros, pero como puede ir en contra de los intereses, o de las convicciones, o de los deseos de otros, y que estos otros pueden ser un grupo muy grande o muy pequeño, como cierto grupo social, una localidad o hasta varios países, pues podrían parecer malas en sí mismo o buenas en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es un detalle que la ética, que las corrientes de pensamiento en la ética van a considerar, ¿no? Hay grandes divisiones de qué es aquello que determina que una conducta sea correcta o incorrecta. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso esta pregunta te la pongo aquí. ¿Existe una sola ética? Es decir, en la vida diaria, en la vida profesional, como biólogos, como geólogos, como ingenieros químicos, me parece, sociólogos, en la vida en sociedad, con el medio ambiente. A ver, ¿quién me falta por aquí? Voy con Guillermina, que es la que me aparece aquí luego. Guillermina, de rápido, nada más tú dime sí o no. En la vida diaria, en la vida profesional, en la vida en sociedad y con el medio ambiente, ¿hay actos que puedan diferir entre lo bueno y lo malo entre sí? ¿O lo que es bueno para todo y lo que es malo para todo, en cualquiera de los ámbitos de la vida? En la realidad, no. No hay una sola ética. En la realidad hay personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces, como es la ética una ciencia formulada por el mismo ser humano, pues va a ir los conceptos, los criterios, lo que se considera bueno o malo va a depender de quién formula esa parte. Entonces, si viene del hombre, va a haber muchísimas diferencias, ¿no? Sí, déjame reformular, replantear la pregunta. Vamos a suponer que en la vida diaria tú sabes que matar a una persona es malo, ¿no? En la vida profesional, ¿matar podría diferir? Bueno, ya que tomas ese tema, en la vida diaria para mí, matar es malo. Okay. En mi vida profesional, matar es malo. Okay. En mi vida en sociedad, matar es malo. Okay. Con respecto al medio ambiente, también es malo. Okay. Pero el resto de las personas no piensan igual. Claro. Por ejemplo, en la vida diaria, para mí es igual, pero no, lo que yo pienso no es lo mismo que otros piensan, ¿no? Otros están a favor de la guerra o del aborto, y pues es otra cosa, ¿no? Ok, exactamente. Algo que aquí quería recalcar es que cuando tú has determinado algo que para ti es malo, eso que es malo para ti lo vas a aplicar de manera general en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Para ti. Estamos hablando de tu caso, o sea, para el caso de Selene, o para el caso de la otra Elena, o para el caso de Catherine. En general, cuando toman una postura respecto a un fenómeno, por ejemplo, patear a un perro, bueno, pues patear a un perro en la vida diaria puede ser malo, en la vida profesional, pues también es malo, en la vida en sociedad sería malo, y con el medio ambiente, pues naturalmente sería malo. Ahora, podría suceder que en alguno de los ámbitos tú decidas que en la vida diaria es malo y que en la vida profesional es bueno. Bueno, a esto nosotros le vamos a llamar relativismo ético, ¿no? Que también lo vamos a platicar más adelante. Pero esto es para que se den una idea de lo complicado que es pensar en la ética, de lo complicado que, por eso al principio yo le decía a Donovan, la ética no dicta o no determina así casi de manera categórica lo que es bueno o es malo. La ética es tan complicada que incluso nosotros mismos, a pesar de nuestras convicciones, podríamos llegar a tomar decisiones que vayan en contra de lo que originalmente podríamos pensar. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve la ética? Pues para tomar decisiones adecuadas,
¿no? Adecuadas en cuanto a lo que nosotros creamos que es adecuado. Nos sirve para ayudar, para tomar decisiones que ayuden a los demás, para no hacer daño por un bien común o por un bien particular. Y yo te preguntaba, ¿por qué la ética busca que hagamos el bien y no que hagamos el mal? Bueno, pues porque para muchos pensadores y para los creadores de la ética, la bondad, hacer el bien, es una propiedad del ser humano. Hacer el bien está en la esencia del ser humano, para algunos pensadores, ¿no? Para algunos pensadores, hacer el bien está en relación al resultado de las consecuencias, al resultado de nuestras decisiones. Entonces, bueno, la ética nos sirve para todo esto. Entonces, cuando tú estés ejerciendo tu vida diaria y tu vida profesional, pues tú vas a tomar ciertas decisiones, en la mayoría de los casos, para hacer el bien. Y un ejemplo muy claro, pues es que ustedes han entrado a una maestría en ciencias ambientales pensando en cómo ayudar o cómo hacer mejor las cosas. Ya no digamos en que si van a ser más o menos rentables, porque seguramente puede ser un valor que estén ustedes incorporando en su proyecto de desarrollo, en su proyecto de investigación, perdón. Pero de manera general, pues ustedes entraron a un proyecto de maestría para hacer algo mejor, ¿no? Esto te lo preguntaba hace rato, ¿por qué está mal hacer daño? ¿Y por qué está mal hacer daño a algunos o a otros? ¿Quién me podría dar un ejemplo muy claro de esto? Algo de nuestra vida cotidiana. Yo, Adelante, Caterina. por ejemplo, es muy común que pensemos en nuestros animales de compañía, gatos, perros, periquitos, todos los animales de compañía, pues que es malo hacerles daño, los cuidamos mucho, los queremos mucho, los hacemos parte de nuestra familia, pero también es muy común que no consideremos así al resto de los animales, como los que son para consumo cárnico, como vacas, no sé, ¿qué otra carne se come? Pollo, pescado. Sí, vaya que, y en otros países cambian, ¿no? A lo mejor no va a ser la vaca, pero van a ser los cuyos. Y en otro lugar sí quieren a los cuyos porque son animales de compañía. Los murciélagos. Ajá. Ok, muy bien, pues ese era el ejemplo quizá el más claro, evidentemente hay muchos más que no vamos a abordar. A lo largo de la plática seguramente vamos a tocar algunos temas que pueden ser bastante controversiales. Uno de ellos sería ¿no? El consumo de carne. Hay otros más controversiales que otros, pero efectivamente hay casos en los que podemos considerar que es ético el consumo de productos de origen animal, pese a las condiciones de producción, pese a las condiciones de sufrimiento, pese a que hay opciones, pese a muchas cosas, y aún así decidimos hacerlo, ¿no? Bueno, así es la ética, así es la vida de las personas, y así sucede con todo, con todo, con todo, con todo. Yo no sé si todos ustedes hagan compostas, yo no sé si todos ustedes reciclan, yo no sé si todos ustedes utilizan o apliquen la ley del mínimo consumo de la mínima generación de residuos, ¿no? Entonces esto está en nuestra vida diaria. Ok. Así como lo hemos ido platicando, como hemos ido abordando este detalle, Donovan, ¿cómo crees que funciona la ética? Con lo que hemos platicado, para que tú digas, quiero hacer ética o quiero aplicar ética, ¿qué crees que se necesita? ¿Cómo funciona? Pues de entrada tener una idea clara de qué es ahora sí, cuál es la meta correcta y la meta equivocada. Entonces, si estamos hablando que la ética nos ayuda a dar, más bien, si la ética sirve para tomar decisiones, para ayudar, para llegar a un bien común, primero habría que saber tal vez cuál es ese bien común y y si es el mismo para todas las personas en una comunidad o si se le quiere aplicar exacto a una comunidad o solamente a una persona. Okay, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por ahí, Selene, ¿qué más crees que se necesita para hacer ética? ¿Cómo funciona la ética? Bueno, yo considero que no es necesario decidir si voy a aplicarla o la voy a hacer como tal, porque ya es algo que pues ya tenemos de por medio. Entonces,
Pues únicamente más bien sería la perspectiva que yo le estaría dando al trabajo. Ok, muy bien, la perspectiva, el enfoque, lo que yo podría considerar que es mejor o peor, ¿no? Dependiendo de lo que estoy buscando. Por ahí Donovan comentaba establecer metas. Y bueno, efectivamente, estos detalles que ustedes me comentaron son algunos de los muchos que se plantea la ética como disciplina, la ética como ciencia. Todo el tiempo estamos haciendo ética porque estamos tomando decisiones todo el tiempo. Pero hacer la ética de manera consciente, de manera profesional, implica muchísimas cosas, iniciando por un análisis, una retrospección de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, ¿no? Y algunas de estas guías, algunas de estas preguntas guías que se plantea la ética, para entonces poder determinar cuál podría ser una mejor o peor conducta, pues son estas, ¿no? Y yo creo que la principal y aquella que tiene fundamentalmente la filosofía es la de qué es el ser humano, ¿no? Si tú vas a tomar decisiones éticas respecto a la vida de las personas, pues primero tendrías que analizar a profundidad, digo, te estoy hablando, por eso aquí, olvídate de todo lo que sabes, te estoy hablando aquí de que analices con profundidad, de que reflexiones qué es el ser humano, ¿no? ¿Qué es bueno o malo? Si lo bueno y lo malo está determinado, es decir, si ya existe como tal lo bueno y lo malo, o si lo bueno y lo malo es un acuerdo social, ¿no? Es decir, si lo bueno o lo malo es tal cual, o si depende de nuestro contexto cultural, histórico, ¿no? Educativo. Se juzga el acto o la persona, es decir, un acto tú puedes determinar si es correcto o incorrecto, pero eso implica necesariamente que las personas puedan ser buenas o malas. ¿Es mejor ser bueno o ser malo? ¿Por qué necesariamente necesitamos hacer las cosas bien y no hacerlas mal? Se pueden normatizar los actos buenos y malos, es decir, se pueden escribir, se pueden categorizar, ¿no? Pueden ser casi obligatorios los actos buenos y malos y que no haya otra opción. Bueno, pues así funciona la ética. La ética se pregunta esto todo el tiempo. Quiero que estas preguntas las vayas tú llevando a tu proyecto de investigación, ¿no? Yo creo que ninguno de ustedes ha incorporado esta, pero, o a lo mejor sí, no lo sé, pero es una pregunta muy importante para la aplicación de la bioética, que vamos a ver más adelante, que vamos a ver casi al final. Pero venlo pensando, venlo aplicando, ve cómo esto lo puedes ir pues debatiendo en tu proyecto de investigación, si es necesario, si no, por lo menos para fines del ejercicio, ¿no? Ok. Bueno, y todas estas preguntas, la ética las aborda a partir de 3 ramas principales. No es que la ética lance preguntas al aire y se empieza a contestar y a debatir en sí mismo y entonces unos postulados por acá y otros postulados por acá y unos filósofos por allá y cada quien dice lo mismo. No, afortunadamente la ética, como todas las disciplinas, pues tiene una estructura y tiene ramas, ¿no? Y en estas ramas están la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. ¿Todo el tiempo estamos haciendo ética? Sí. Pero la ética aplicada implica un proceso muchísimo más consciente a partir de estas dos, ¿no? Son ramas de la ética que se mueven así como en cadenita, es decir, no podrías tú pensar en hacer ética aplicada sin hacer ética normativa y sin hacer mucho menos en hacer metaética. Todo esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a determinar lo que es bueno o malo. Bueno, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Cómo tomas tus decisiones? Mencionó el albedrío, pero me fui un momento, espérenme, dame 2 segundos. Ahí está. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, todo el tiempo los seres humanos estamos tomando decisiones a partir de nuestro libre albedrío. ¿Pero qué quiere decir el libre albedrío?
Ontológicamente, y estoy seguro que esta palabra también es una que quizás has utilizado en tus proyectos, y si no la has utilizado, utilízala porque es una palabra muy bonita en la ontología de las cosas. Los seres humanos somos libres, pero somos libres, a ver, y quiero que aquí tú me digas si esto es así o no es así. Somos libres porque somos racionales, y la razón nos permite tomar decisiones, ¿ok? Pero ¿qué guía nuestras decisiones? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo en que somos libres porque somos racionales y la razón nos permite tomar decisiones? ¿Quién me dice si sí o si no? ¿O quién piensa otra cosa? Sí. ¿Quién dijo sí? Guille. Gracias, Guillermina. ¿Quién dice sí también o quién dice no? Yo creo que somos potencialmente libres porque en nuestra vida en sociedad estamos vinculados a distintos mecanismos de dominación y opresión que impiden como esa aplicación de nuestra existencia racional. Okay. Potencialmente libres. Híjole, yo creo que eso va a requerir como otras 3 horas de plática, pero por eso puse esta palabra muy bonita aquí, es una palabra que me encanta, ontológicamente. Es decir, claro que en la vida diaria estamos sujetos a muchas cuestiones sociales, normativas principalmente, pero en esencia, los seres humanos, los seres humanos somos libres. Ahora, en este sentido, tú podrías preguntarte, bueno, ¿el ser humano desde qué momento puede ser considerado libre? Si yo te estoy diciendo que en esencia los seres humanos somos libres, bueno, podríamos hablar de que quizá, vamos a decir aquí, quizá desde el momento de la fecundación, ontológicamente los seres humanos somos libres. Ahora, en términos pragmáticos, pues quizá los seres humanos somos libres desde que tenemos capacidad de razonamiento y capacidad precisamente para la toma de decisiones. Bueno, pues estas dos alternativas y algunas otras más que existen en la bioética son cuestionamientos fundamentales, son puntos fundamentales para la toma de decisiones, ¿no? Pero, bueno, quiero que tú sepas que ontológicamente los seres humanos somos libres, independientemente de en qué momento consideres que llega o se aplica esa libertad, pero precisamente esa libertad es la que nos obliga a tomar decisiones, ¿no? La que nos da pie a tomar decisiones, la que nos permite tomar decisiones. Si no fuéramos libres y si no fuéramos racionales, entonces no podríamos tomar decisiones y actuaríamos por meras conductas instintivas, ¿no? Pero los seres humanos no solamente nos guiamos por la razón, también nos guiamos por las emociones, a veces las emociones nos ganan, por ahí habemos algunos que les llamamos a esto nuestra animalidad nos gana, y por supuesto que los principios, ¿no? A veces la razón se puede contraponer a los principios se pueden contraponer a las emociones, pero finalmente nuestra toma de decisiones, pues es un diálogo constante entre estos 3 elementos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, voy a suponer que dijeron que sí. Sí. Gracias. Ok. Yo sé que de manera general todos intuimos, sabemos o tenemos una noción de qué es un valor y qué es un principio, pero bueno, te voy a correr este pequeño videíto, nada más para hacer una aproximación muy sencilla en lo que tomo aire, ¿sale? Me avisan también si no se escucha bien, por favor. Los valores éticos son principios que las personas utilizan para decidir qué acciones están bien y qué acciones están mal. Se dice que una persona actúa éticamente cuando aplica este tipo de valores en su comportamiento diario. Ejemplos son la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la integridad, la lealtad y la solidaridad.
La ética es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del comportamiento de los individuos y la moral. Mediante la reflexión sobre la moral, cada persona debería encontrarse en capacidad de formar su propio criterio acerca de aquello que está bien o no, que es socialmente correcto y que no, y cómo podría perjudicar. Los valores éticos son valores inculcados durante todo el desarrollo de la personalidad del individuo y tienden a ser impartidos en casa, en el lugar de estudio o en el entorno en el que la persona se desenvuelva en general. ¿Cómo se aprenden los valores éticos? Comúnmente, los valores éticos se aprenden por la educación que las personas reciben en el colegio y vida familiar. Por ejemplo, si un niño crece y se cría en un hogar en donde los valores éticos abundan y son enseñados a través de acciones de la vida cotidiana, el niño tenderá a comportarse de la misma manera. Estos valores pueden percibirse de distintas maneras por cada persona, ya que, al analizar la moral, cada individuo puede forjar una opinión diferente de lo que está bien o está mal según su criterio personal. Los valores éticos forman parte del día a día de las personas porque moldean la conducta y como consecuencia se define cómo actuar y reaccionar ante diferentes situaciones que pudiesen presentarse. Características de los valores éticos. Cotidianos. Los valores éticos se caracterizan por su cotidianidad, ya que son los que determinan cuáles serán las acciones que considera llevar a cabo una persona en específico. Bajo este contexto, se supone que gracias a los valores éticos cada persona toma en cuenta no solo su bienestar propio, sino también el bienestar colectivo, lo que debería llevarle a actuar con prudencia para evitar inconvenientes. Perdurables. Se trata de valores que perduran en el tiempo, ya que con el pasar del tiempo las prácticas o decisiones que ayudan a tomar se vuelven prácticas comunes en el individuo y estas prácticas lo definirán como persona. Es muy difícil que alguien que tenga valores éticos realmente arraigados cambie de conducta repentinamente de forma definitiva. Bienestar personal. Obrar y vivir regidos por estos valores generan satisfacción en los individuos que los aplican en su día a día, gracias a que saben que con sus obras están logrando tener un comportamiento individual ejemplar y también logran generar bienestar colectivo, sin causar disgustos o problemas al entorno en general. Transmisión generacional. Los valores éticos son transmitidos de generación en generación, tanto de manera explícita como implícita. Esto indica que su enseñanza se lleva a cabo no solo de manera teórica, como por ejemplo a través de la lectura o de información netamente documental, sino mediante el ejemplo dado por conductas y prácticas de la vida. Relativos o absolutos. Los valores éticos se pueden clasificar en relativos o absolutos. Los valores relativos se refieren a aquellos que difieren en cada persona por la perspectiva que ésta tenga o su cultura. Se trata de valores personales. En cambio, los valores absolutos no varían según los puntos de vista personales, están establecidos socialmente y tienen mucho peso. Diferencia con valores morales. La ética analiza y estudia la moral y el comportamiento humano. Los valores morales se componen por un conjunto de reglas que son definidas por cierta manera de acuerdo con la sociedad que se esté estudiando. En este sentido, valores éticos y valores morales están sumamente relacionados, ya que la moral establece las normas y la ética estudia si su práctica es beneficiosa o no. La percepción de la moral y las reglas que establezca dependen fuertemente de factores sociales y culturales. Por esto, aunque se influencien por la sociedad, los valores éticos son considerados como personales y permanentes en el tiempo, mientras que los valores morales son colectivos y establecidos por la sociedad y pueden cambiar a lo largo del tiempo en función de las costumbres practicadas. Ejemplos de valores éticos. Responsabilidad. A través del cumplimiento de compromisos establecidos previamente, como reuniones agendadas, quehaceres del hogar, trabajos pendientes, etc., se manifiesta la responsabilidad de una persona. Por ejemplo,
Alguien que tenga bajo su cuidado a un niño debe ser responsable para poder satisfacer a tiempo y correctamente todas sus necesidades. Honestidad. La honestidad reluce en una persona cuando sus actos son transparentes. Alguien que no oculte información ni sea mentiroso es una persona honesta. Por ejemplo, en el ámbito laboral, una persona que trabaja como cajero de supermercado, lo honesto es que reporte todo el dinero que se ha ingresado durante el día y no caiga en tentaciones de llevarse dinero que no es de su propiedad. En la práctica de la honestidad se dejan a un lado los intereses personales de los individuos y se da prioridad al cumplimiento de acciones que sean justas para todos por igual. Respeto. El respeto es otro de los valores éticos más importantes, ya que es la base para poder mantener buenas relaciones interpersonales. Este valor dicta el trato con el que se deben tratar a las personas, con la consideración y atención pertinentes. Un ejemplo claro se ve en los hogares, con el trato obediente y sin conflictos entre padres e hijos. Solidaridad. La solidaridad puede ser entendida como la colaboración y comprensión con la que se trata a alguien que pueda necesitar un apoyo extra. Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento de luto, ser solidario puede consistir en hacerle compañía si la necesita u ofrecerse a resolver diligencias y papeleos, brindando toda la ayuda que sea posible. Otro ejemplo es cuando ocurre un desastre natural en un país. Los demás países alrededor del mundo pueden mostrarse solidarios enviando ayuda económica y humana. La aplicación de los valores éticos en la vida cotidiana son el sustento para una sociedad armoniosa, tranquila, con la menor conflictividad posible. Su puesta en práctica debe reflejarse tanto en el hogar como fuera de este, bien sea en el trabajo, en el lugar de estudio o en el área de recreación, entre otros ámbitos. Otros ejemplos de valores éticos: compasión, altruismo, inclusión, integridad, amabilidad, justicia, congruencia personal, respeto por los demás, servicio. Ok, chicos. Bueno, pues espero se haya visto bien el video. Y algo importante que me gustaría retomar de toda la información, toda es muy buena, el arraigo con los valores. Donovan. ¿Sí? Donovan, matar a una persona, ¿para ti está bien o está mal? Está mal. Está mal, ok. ¿Qué opinarías de la pena de muerte? Ok, ya más complicado. Déjalo ahí si quieres, nada más era justamente para despertar eso que despertó en ti. ¿Okay? Va. El arraigo a los valores es muy importante al momento de tomar decisiones éticas. ¿Por qué? Porque si no, entonces se convierte en relativismo ético. ¿Ok? Entonces, eso pasa con todas nuestras acciones del día. Ya comentaban hace un momento, no recuerdo quién. Cuidar a nuestros animales de compañía está bien, ¿no? Porque queremos que estén sanos, queremos que estén fuertes. Sin embargo, el consumo de carne, la explotación industrial de los animales, pues a mí podría serme adecuado. Y entonces ya no existe un arraigo tan fuerte con este valor que para mí fue el cuidado de los animales. ¿Caer en relativismo ético está mal? Por aquí me pregunta Carla Valdivia. Mira, no podría decirte, a ver, yo no soy quien para decirles a ustedes el relativismo ético está mal. Pero hay muchas teorías filosóficas que hacen este énfasis tan importante en el arraigo a los principios y a los valores que van a guiar nuestra conducta. Pero todo esto depende de cuál es nuestra teoría de la vida, cuál es el valor que le damos
a la vida en sociedad. ¿Cómo estamos realmente nosotros en acuerdo con todos estos actos sociales que ocurren día a día? Es decir, mi valor principal es ser un buen ciudadano y cumplir con las leyes. Bueno, pues si la ley dice que está bien la pena de muerte, pues entonces pues tengo que cumplir yo con esa ley y no soy quien para cuestionarlo, ¿no? Entonces, en este momento, el principio que para mí tuvo más valor fue el apego a la normatividad, y quizá el principio que tuvo menos valor fue el apego a la vida del ser humano. ¿Okay? Entonces, el relativismo ético no es que esté bien ni es que esté mal, es que podría ser simple y sencillamente una de las formas de pensamiento que guíe nuestra conducta diaria. Todo depende de ti. Bueno, pero haber contestado la pregunta. Déjenme quitar el chat por aquí. Ah, sí, ahí estamos. Ok, ahora, justamente por esto, y esta pregunta yo creo que da pie, da muy buena oportunidad a entrar a este tema de las ramas de la ética y a detallarlo con mayor profundidad, ¿no? Yo te decía que las ramas de la ética, ya hablamos de la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. Y la primera de ellas es la metaética. Y es que sin la metaética no podemos hacer ninguna de las otras dos. ¿Qué nos dice la metaética? La ética estudia el origen de los conceptos. ¿Qué es lo que un acto puede ser determinado como bueno o como malo? Aquí te lo pongo como el origen de los conceptos éticos. ¿Okay? Con base en la metaética, si yo puedo determinar qué está bien y qué está mal, entonces puedo ya ir más adelante y hacer una toma de decisiones. Pero la metaética se queda en ese nivel de análisis, en constantemente reflexionar y cuestionarse qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ahí vive la metaética. Dice la metaética: los actos correctos o incorrectos son resultado de acuerdos sociales, temporales y en constante cambio, o son eternos y universales, independientes de la voluntad humana. Hace un momento yo te decía, lo que está bien y no hay forma de negarlo, o lo que está bien depende del acuerdo social y del contexto en el que yo vivo, ¿no? La mayoría de ustedes coinciden en esta idea de que un acto puede ser correcto o incorrecto dependiendo del contexto social, pero deben saber que efectivamente existen teorías que determinan que un acto está bien porque simple y sencillamente está bien, pero no nada más porque sí, sino porque esa calidad, esa característica de bien, esa característica de bondad está ligada a los principios más importantes de la vida del ser humano, ¿no? Que es precisamente la bondad, la felicidad plena, la trascendencia del ser humano, el ser humano en esencia, ¿ok? Y no solamente, pues, resultado o evaluado en relación a las consecuencias inmediatas del acto, ¿no? Esta pregunta, ¿los valores humanos son inteligibles? ¿Qué quiere decir esto? Los valores humanos son cosas que nosotros podemos descubrir y por lo tanto aceptar que son así y que son correctos, o los valores se encuentran ligados a sistemas culturales de cada sociedad. Es decir, yo puedo descubrir los valores más importantes, como sería la protección del medio ambiente, o puedo descubrir que invariablemente la protección de las comunidades indígenas es lo más importante, o simplemente ese valor que yo he determinado es un acuerdo social, ¿no? Porque, pues, por fines económicos, por fines políticos, dependiendo del enfoque o de la perspectiva que yo estoy adoptando, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Existen las máximas morales basadas en razones objetivas o deben considerarse las necesidades y las preferencias particulares? Razones objetivas nos referimos precisamente a todo este nivel de análisis, a construir de manera lógica un argumento que permita determinar que el ser humano tiene que ser bondadoso por naturaleza y que por lo tanto todos los actos y esa bondad está ligada a las virtudes y a las buenas prácticas, o simplemente podemos considerar
que las máximas morales están sujetas a las preferencias de la colectividad. Es decir, la máxima moral de la protección de las comunidades indígenas, pues es resultado de un acuerdo social o es realmente resultado del conocimiento que se ha descubierto. ¿Okay? El conocimiento que se ha descubierto, que está ahí, que se ha descubierto o construido de manera colectiva. ¿Okay? Bueno. La metaética, déjame decirte, aquí te voy a poner dos grandes divisiones de la metaética, pero no son las únicas que hay, todo depende de, por ahí, no lo puse aquí, pero por ahí hay muchas taxonomías, más de 10, hay un autor que maneja 11 taxonomías de las éticas, de la bioética en particular. Y por ejemplo, la metaética nos habla de que existen estas dos formas de conocimiento, estas dos formas de valores. El cognitivismo, que dice que lo bueno y lo malo pueden verdaderamente conocerse. Esto quiere decir que invariablemente, y aquí vamos a retomar el ejemplo de matar a una persona, invariablemente matar está mal, ¿no? Y es una verdad, es objetiva y se puede argumentar racionalmente sobre ello. Es decir, se puede argumentar desde la ontología del ser humano, desde la epistemología, que matar a un ser humano está mal. O hay corrientes no cognitivistas que dicen, bueno, matar no necesariamente está mal en sí, sino que depende de las circunstancias, ¿no? Y que puede haber casos en los que la colectividad determina que matar no es tan mal, como sería aceptar entonces la pena de muerte. ¿Ok? Bueno. Y justamente, mira, es el ejemplo que te estoy poniendo aquí. El cognitivismo nos dice, asesinar está mal, es un hecho verdadero o falso, porque también la metaética, no es que la ética diga lo que está bien o está mal, o más bien el cognitivismo de la ética nos dice, o es o no es, ¿no? El cognitivismo nos va a decir entonces, en este caso, asesinar está mal, o de manera certera o de manera falsa. Claro que en general pues, se piensa que asesinar está mal. Es un hecho verdadero o falso, y no puede ponerse en duda, la moral se descubre. ¿Okay? Y para el no cognitivismo lo que te dice, no lo hagas, porque no es moral. Es un mandato social y se puede inventar. ¿Okay? Hay una diferencia muy importante y aquí puedes poner tú el ejemplo de tu proyecto de investigación o cualquier ejemplo en términos ambientales, por ejemplo, la deforestación, ¿no? O el consumo de productos de origen animal, o la contaminación de los cuerpos de agua. Bueno, nosotros sabemos que está mal, sabemos o hemos decidido que está mal, ¿vale? Hemos decidido que destruir las comunidades indígenas, ¿no? Está mal, o es un hecho que está mal. ¿Okay? Así funciona la metaética, así funciona la toma de decisiones, porque antes de tomar una decisión, nosotros, de manera inconsciente, porque nosotros no sabemos que existe esta división y nos ponemos a filosofar en la historia ni nada de eso, pero de manera inconsciente nosotros ya hemos decidido cómo conocer el mundo, ¿no? Ya hemos aprendido a conocer el mundo. ¿No? Habrá quienes han decidido que matar a alguien está mal, invariablemente las circunstancias, y aquí puedes hablar de la pena de muerte, puedes hablar de la eutanasia, puedes hablar del aborto, o puedes decir, bueno, matar está mal, pero depende del país, o depende del beneficio económico, o depende de la cualidad de sufrimiento físico, ¿no? Entonces, bueno, hay diversas formas de entender el mundo, de conocer el mundo y de tomar decisiones éticas. Todo esto, acuérdate, esto va ligado al tema de la ética. ¿Okay? Bueno. Ahora, algo muy importante de la metaética, una pregunta fundamental que ya te la había hecho yo, te la había planteado hace un momento, es la de ¿qué es el ser humano? Hace uso infinito de la antropología filosófica, y para que yo pueda decidir si asesinar está mal, bueno, no solamente me pongo a reflexionar en el hecho, sino tengo que pensar en qué es la vida, qué es el ser humano, qué es la libertad, el ser humano es libre, el ser humano es digno o tiene dignidad, ¿no? Es bueno por naturaleza, el ser humano es dueño de la naturaleza, por ejemplo, en este caso de los temas ambientales,
es responsable de la naturaleza, es malo hacer sufrir, el fin justifica los medios, es mejor ser justos o injustos, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros tomamos una decisión y que nosotros decimos, no sé, está mal el desplazamiento de las comunidades indígenas, pues de manera anticipada nosotros ya hemos adoptado una postura ante un fenómeno, una postura sobre la vida de las personas, una postura sobre la historia, una postura sobre la cultura, y todo eso de manera inconsciente nos ha llevado a tomar decisiones, porque al final esas posturas que nosotros hemos adoptado es lo que a nosotros nos ayuda a construir los argumentos para la defensa del caso en cuestión, ¿no? Para la defensa de las comunidades, para la defensa del feto, para la defensa de los presos, para la defensa de cualquier circunstancia, ¿no? Para que yo pueda defender algo, tengo que argumentar, y entonces ese argumento va en función de todo lo que yo he construido sobre ese fenómeno. Y esa construcción, que puede ser permanente, estática, cognitivista, porque así es, porque así conozco el mundo, o no cognitivista, porque el mundo, o lo que yo construya del mundo y lo que yo piense sobre la vida, pues depende de las circunstancias, ¿no? Ahora, siguiente rama de la filosofía, la ética normativa, ¿no? Y entonces, una vez que la ética se ha puesto a reflexionar sobre qué está bien y qué está mal, pues tiene que agarrar esos argumentos e integrarlos en un sistema, ¿no? E integrarlos en un orden, darle una forma. Y a eso se le llama la ética normativa, ¿no? Estudio de los principios que rigen cómo deben vivir las personas. Aquí sí te voy a decir, la ética normativa sí nos dice cómo deben vivir las personas con base en los argumentos, con base en mis posturas filosóficas, con base en mis corrientes de pensamiento, para que yo pueda tomar estas decisiones, ¿no? Cómo deben vivir las personas y el origen de estos principios fundamentales. La toma de decisiones, ya nosotros diríamos, la toma de decisiones de los seres humanos es gracias a la razón, gracias a las emociones y gracias, evidentemente, a los principios. A veces ganan unos, a veces ganan otros. Los principios generalmente están ligados a la razón, pero las emociones siempre tienen ahí un peso muy importante, ¿no? La integración de estos principios y valores en un sistema que rige la vida social, eso es la ética normativa. Pasamos de este descubrimiento o de esta determinación de lo que puede ser bueno o malo y cómo ser bueno o malo a el cómo debemos ser, ¿okay? La ética normativa nos pone ya teorías construidas pues ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde filósofos clásicos hasta filósofos contemporáneos, para determinar lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, y crea estos sistemas normativos, estas teorías, estas corrientes de pensamiento. Y pues solamente por darte algunos ejemplos, porque en realidad son muchísimos más, ¿no? Desde las éticas más clásicas, como la de Aristóteles, esta ética de Aristóteles que plantea que la felicidad plena del ser humano en esencia era lo más importante, y esa felicidad plena se alcanza con el ejercicio de las virtudes, ¿okay? Entonces, sin importar las consecuencias o los resultados, nosotros tenemos que ser buenos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser puntuales, justos, etcétera, y cumplir con todas estas virtudes para que la esencia del ser humano alcance la felicidad plena. Ahora, las virtudes, yo te digo, no están ligadas precisamente a las consecuencias, porque la virtud, se habla de una virtud, por ejemplo, para la diligencia, y tú puedes tener una capacidad inquebrantable de dirigir a un comando armado, y eso, bueno, pues te otorga la virtud de la diligencia, y eso propiamente a la esencia del ser humano, pues en teoría lo nutre, ¿no? O sea, no todos los ejemplos son buenos, no todos los ejemplos son malos, vamos a decirlo así, porque no están determinados por sí solos. Y habla de una teoría muy conocida, que es la teoría del justo medio, que esta te voy a invitar a que la revises un poquito sobre esta, que nos habla pues precisamente de no caer en los vicios de los actos, ¿no? No ser tan avaro, no regalar el dinero, pero entonces caer en un tema ahí
pues, no sé, de ayuda, de generosidad, etcétera. Ese es el justo medio, ¿no? Hay justo medio entre la aplicación de justicia y el perdón extremo, donde tú evidentemente tienes que aplicar castigos, tiene que ser justo, pero no salirte de ese margen, ¿no? Hay otras teorías éticas, por ejemplo, la teoría ética del mandato divino, donde esto en la Edad Media pues sería la más importante, donde la religión y la teología, ¿no? Y las Sagradas Escrituras son las que determinan, las que dictan, ahora sí, la conducta del ser humano. ¿Con base en qué? Pues con base en la salvación del alma, ¿no? Tenemos teorías consecuencialistas, ¿no? Donde principalmente lo que se valora no es el acto, no es la persona, fíjate, son los resultados, las consecuencias finales, ¿no? Y aquí es donde cae el utilitarismo. La deontología, y esto también es algo bien importante, no es el acto lo que se juzga, no es la persona lo que se juzga, sino que al final hay códigos deontológicos, hay códigos de deberes que en particular, esto aplica mucho para el ejercicio profesional, en particular los profesionales deben cumplir, ¿no? Y aquí puedes tener ejemplo de un abogado, o sea, un abogado tendrá que defender al ladrón, tendrá que defender al asesino, tendrá que defender, y si en su proceso de defensa, pues el ladrón queda libre, bueno, pues él está cumpliendo con su código deontológico, a pesar de que esto pueda ir en contra de sus principios, ¿no? Porque a lo mejor en su sano juicio, pues nunca dejaría libre a una persona que cometió un delito. Pero finalmente, pues esos son los códigos deontológicos. Funciona mucho para los momentos de toma de decisiones, porque al momento en que estás llevando a cabo un juicio de un delincuente, pues no te vas a poner a pensar en términos civiles, ¿no? Si está bien o está mal que esté encerrado, etcétera, etcétera, y pues tienes que aplicar la ley, regirte por estos códigos, y eso no quiere decir que vas a violar los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un diálogo ahí constante de principios y valores, de cuáles son los que se tendrían que respetar o no. El caso actual, por ejemplo, de la liberación de reos, para evitar un problema de salud pública, para evitar que se contagien, y bueno, al final sí están cumpliendo con su castigo, pero pues la salud pública siempre es un valor que rige la vida en sociedad. Y la salud pública yo creo que es una de las cosas que rige a mayor nivel, ¿no? Porque sin salud pública el sistema económico desaparece, naturalmente, ¿no? Bueno. Tenemos ética especial y aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Ya que has determinado cuáles son tus fundamentos filosóficos, teóricos, que van a determinar qué es un acto bueno o malo, y ya que los has integrado en un sistema, entonces ese conocimiento, ese sistema, esos principios y esos valores, los vas a aplicar para hacer la observación, la descripción y el proceso de toma de decisiones. El proceso reflexivo y sistemático de las acciones a la luz de los principios y valores que guían la conducta, es decir, dependiendo de tu teoría, de tu corriente ética, ¿no? La toma de decisiones analizan dilemas éticos, es decir, analizamos cuestiones muy generales como el uso de organismos genéticamente modificados, la minería, los combustibles, y de manera general estás analizando los problemas éticos, y bueno, pues es una práctica muy buena para hacer la descripción de los problemas, pero cuando llega el momento de toma de decisiones y tienes problemas concretos, pues tendrás que aplicar todo este conocimiento, esta determinación propia que te has construido para tomar estas decisiones, ¿okay? Y eso se le llama ética aplicada. Y aquí es donde yo estoy, ¿no? Digo, ética aplicada, bueno. Porque, claro, habrá quienes decidan estudiar la ética, sus fundamentos, pero en el mundo social real, pues hay que tomar decisiones concretas y analizar problemas globales donde no nos podemos quedar pensando en las nubes, sino tenemos que aplicarlo ya en la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, la ética especial y la ética aplicada, pues, se ramifica en un sinfín de ramas, ¿no? La ética de negocios, la ética en la docencia, la ética en el ejercicio profesional, la ética médica, que nos lleva a la bioética médica, la ética ambiental, que nos lleva a la bioética ambiental, que bueno, aquí hay un
un tránsito constante en qué es la ética, qué es bioética, y qué es la ética médica, y qué es la ética biomédica, y bueno, pues hay un montón de cosas aquí. La ética de la investigación, que yo supondría, y la verdad es que no recuerdo, doctora Elena, si en el proceso de formación de la maestría se habla algo de ética de la investigación. No sé, a ver por ahí, recuérdame, porque si no, ojalá ahí lo pueda proponer. Yo imagino que sí, pero... Pues sí, quizá no explícitamente, pero yo en los seminarios, hasta donde tengo entendido, sí se habla de este requisito, digamos, ¿no? Que sí sea ético en la investigación. Incluso recientemente el Politécnico ya estableció un requisito que las tesis sean revisadas para evitar plagios y de alguna manera pues habla de la ética, ¿no? También de los estudiantes y de quienes están dirigiendo el trabajo. Okay, muy bien, sí, es algo bien importante. Y a lo mejor, digo, quizá nosotros que estamos en el área ambiental, bueno, ustedes en particular, la ética de la investigación, pues habla mucho de la aproximación a las comunidades indígenas, del manejo de los recursos, etcétera. Pero hay casos de ética de la investigación donde los modelos de investigación, pues son seres humanos, ¿no? Y entonces ya es bioética de la investigación, ¿no? Cuando estás trabajando. Bueno, de la bioética vamos a detallarlo más adelantito, pero al final todo esto, ¿no? Entonces, para la ética aplicada, ¿cuáles son los principios y valores que guían la toma de decisiones? Es decir, para cada una de estas, no es que todas las éticas funcionen igual, porque cada una de estas éticas tiene una serie de principios y valores que van a guiar su conducta, que van a guiar su ejercicio, que van a guiar la toma de decisiones. Entonces, cada una de estas, por ejemplo, aquí te voy a hacer mención de la bioética y de la ética ambiental, no hay una sola ética ambiental, no hay una sola bioética, ¿no? Porque dentro de cada una de estas, pues hay ramas filosóficas, hay corrientes de pensamiento, y en particular en la bioética, por ejemplo, pues todas estas que tienen que ver con el concepto de vida y de ser humano, ¿no? Y en la ética ambiental, pues seguramente ya habrán visto que implica cuál es nuestra responsabilidad con el medio ambiente, cuál es nuestro papel ante la naturaleza y ante las plantas y los animales y qué son, y habrá unos que dicen que los animales tienen fines en sí mismos, y habrá otros que dicen que los animales no tienen fines en sí mismos, y bueno, hay toda una corriente de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues así la ética aplicada, la ética especial, una cosa muy bonita. Te digo, si te gusta la filosofía, si te gusta este tema, es algo maravilloso. Yo recuerdo mucho cuando entré a la maestría, que yo le decía a la doctora Elena, que yo quería hacer proyectos prácticos, proyectos de intervención, proyectos que de verdad dieran resultados. Y bueno, heme aquí haciendo filosofía, ¿verdad? Pero bueno, colaborando con la formación de las futuras generaciones, lo cual es algo que a mí me encanta. Son las 12, chicos. Les propongo 15 minutos de receso, doctora. No sé si está bien, para que vayan a tomar aire, tomen agua, lo que necesiten, y seguimos. Sí, de acuerdo. Okay. Voy a dejar la sesión abierta. Entonces, aquí mismo nos vemos, son las 12, yo tengo 12:03, nos vemos 12:18. ¿Vale, chicos? Si tienen alguna duda, la abordamos al regresar. Gracias. Nos vemos. Ok. Ok, gracias. Ok, reanudar la grabación. Y estamos. Teorías éticas y corrientes de pensamiento. Y yo te he comentado muchas veces durante esta plática que la ética se basa, o el proceso de desarrollo, o la ética cuando se hace es a partir de posturas, a partir de teorías, a partir de conocimientos dados y descubiertos, o a partir de conocimientos construidos y acordados socialmente, ¿no? Y todo ello, desde la época clásica, pues se agrupa en teorías y se agrupa en corrientes de pensamiento que hasta la fecha, pues están en el ámbito de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida profesional. ¿Okay? Y bueno,
Hay muchísimas, o sea, la idea de esta sesión no es que abordemos cada una de estas, porque además son muchísimas más y nunca acabaríamos. Además, te lo dije al principio, no soy experto en filosofía ni experto en ética. Te estoy compartiendo un poco de todo de todo este proceso de formación que para mí ha sido más que satisfactorio. Y bueno, solamente te pongo algunos ejemplos. Ya platicábamos al principio de la ética aristotélica, de la ética de las virtudes, hegemónica se le conoce. Es una teoría ética que se basa en buscar la felicidad plena del ser humano en esencia. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la felicidad plena del ser humano en esencia? Porque hay una gran diferencia con la felicidad momentánea o el placer momentáneo o lo que conocemos como el hedonismo, el placer sensorial, ¿no? Y esto va muy ligado al actual utilitarismo, por ejemplo. Entonces, hay una ética, hay unas pautas, hay un sistema que guía mi conducta con base en virtudes y esas virtudes van a llevarme a la trascendencia como ser humano. Y hay una teoría, bueno, hay muchas teorías, pero una de ellas es que la toma de decisiones correctas, se basa en el placer sensorial, es decir, ligado a aquello que naturalmente me va a causar una satisfacción. Ahora, ojo, más adelante vamos a ver en la ley de Hume, que no la tengo por aquí, sí, aquí está, en la ley de Hume con el emotivismo, que si bien ese placer sensorial es importante, no es algo disperso, no es que cada quien sienta cosas diferentes y sienta placer por cosas distintas. David Hume nos habla de que las emociones son importantes para la toma de decisiones, que realmente son la causa de la toma de decisiones, pero que esto se hace dentro de un marco de normalidad, en el que los seres humanos de manera natural sentimos placer al ver a lo mejor la felicidad de alguien y sentimos miedo o sentimos aversión al ver el sufrimiento de alguien, ¿no? De manera general, en un marco de normalidad. Claro está que si hay un proceso ahí patológico o de aprendizaje, bueno, pues esa satisfacción o ese placer estaría ligado a una razón totalmente distinta, que no es la colectividad, ¿no? Entonces, que no es la normalidad, más bien. Tenemos que, por ejemplo, los sofistas que hablaban de una verdad moral relativa, ¿no? Esto es algo muy común y esto pues no tuvo mucha trascendencia. Por aquí nos habla Sócrates de que para hacer el bien simplemente es necesario conocer el bien y que por lo tanto es posible conocer el bien. Es decir, no es algo que se construye socialmente, sino es algo que se va descubriendo, ¿no? Y que para lograrlo pues solamente es necesario saber qué es lo que está bien o está mal para actuar de manera correcta, ¿no? El estoicismo, la teoría del mandato divino, ya platicábamos hace rato de que las escrituras sagradas pues tenían gran impacto en la guía, como guía de las conductas de los seres humanos. El naturalismo ético, aquí me faltó una letrita, que nos habla de la ley moral natural, ¿no? Esto, híjole, es muy interesante porque nos va a hablar incluso de los derechos naturales del ser humano, ¿no? El ser humano toma decisiones con base en necesidades naturales que tiene, ¿no? Como casi como lo haría, casi reconociéndolo como un ser meramente biológico y que por lo tanto, pues, instintos como la defensa, la agresión, el alimento, bueno, pues se pueden ejercer y esos van a ir ligados a conductas adecuadas porque es una ley natural y por lo tanto puede considerarse como una ley moral, ¿no? Las emociones, las consecuencias, aquí, yo no sé si aquí en el grupo, entre ustedes chicos, tenemos veganos, vegetarianos, etcétera, pero sabrán que por aquí cae Peter Singer, también en el tema de la defensa de los animales. Peter Singer habla, el utilitarismo va en relación a los mayores beneficios, y Peter Singer lo que hace es integrar a los animales en ese derecho de beneficios, en ese derecho de sentir satisfacción, en ese derecho de no sentir miedo, no sentir dolor. Entonces está asociado a sus capacidades de sintiencia, pero
¿no? No habla de todos los animales, habla de los animales sintientes y conscientes, ¿ok? Ojo con Peter Singer, también cosas muy interesantes. La teoría del deber, ya te hablaba yo hace un momento de los códigos deontológicos, donde se habla de que hay acciones, hay conductas humanas, bueno, hay conductas que pues son casi obligatorias desarrollarlas. Por ejemplo, una madre, vamos a dar este ejemplo, una madre de manera obligada, moralmente, tiene que cuidar a su hijo, ¿no? Y a vista de lo general, podría reconocerse que si no es así, que si no cuida a su hijo, que si lo abandona, que si lo deja en la calle, pues entonces es algo inmoral, ¿no? ¿Por qué? Porque es un deber, ya no, casi no es una decisión, ya casi es un deber que una madre debe cuidar a su hijo. Entonces, te hablo de imperativos, ¿no? Como el imperativo categórico de Kant, actúa de manera tal que quieras que la máxima de tu acción se convierta en ley, y te habla de códigos deontológicos donde, sin importar las circunstancias, hay tú como profesionista, por ejemplo, hablamos de los códigos deontológicos de los médicos veterinarios, de los abogados, de los ingenieros, de los arquitectos, de todos, que tienen códigos de ética, códigos deontológicos que guían su conducta, sin importar, pues, ya un tema de evaluación de las circunstancias, ¿no? Okay. Otras teorías éticas. Esta es una filósofa española, Adela Cortina, que a mí me cae muy bien. Por ahí les voy a mandar el enlace de un video de una conferencia que quiero que vean. Es increíblemente buena, sus pláticas son muy amenas, si te gusta la filosofía, ¿no? Lo cual ya es bastante difícil. Pero, pues, propone esta otra clasificación, ¿no? Éticas descriptivas y normativas. Éticas naturalistas y no naturalistas. No cognitivistas y cognitivistas. Esta es la que hace un momento yo te estaba platicando sobre el tema de las verdades absolutas, ¿no? Y del tema de los acuerdos sociales. Éticas teológicas y éticas deontológicas, teleológicas, perdón, y deontológicas. Entonces, hay muchas clasificaciones. Hace un momento yo te decía, hay toda una taxonomía en cuanto a las éticas de acuerdo a los principios y valores que se están reconociendo, que están sobre el resto de otras características, ¿no? En el tema de la ética ambiental, ya lo viste tú en tus lecturas, hay una serie de principios y valores que están por encima de cualquier otro para fines de la ética del medio ambiente. Y aún así, la ética ambiental, cuando uno habla de la ética del medio ambiente, no necesariamente toda la ética ambiental es exactamente la misma, ¿ok? Entonces, bueno, esto es para que veas que hay muchas clasificaciones. En particular, pues yo soy formado en esta línea de pensamiento de las éticas cognitivistas y no cognitivistas, y te voy a mostrar, nada más te estoy poniendo como ejemplo algunas corrientes de pensamiento que en particular en la bioética se utilizan de manera pues continua, ¿no? Digámoslo así. Cuando tú haces cierto tipo de bioética, cierto tipo de ética, adoptas una postura, adoptas tus valores, adoptas tus principios y a partir de ahí realizas tu proceso de reflexión, ¿no? El cognitivismo, te decía, lo bueno y lo malo puede verdaderamente conocerse, o sea, puede ser verdadero o falso, ¿no? Hay verdades objetivas y se puede argumentar racionalmente sobre ello. Y aquí hay dos corrientes, ¿no? El principialismo. Esta ética principialista es una ética médica donde los valores que están reconocidos es la autonomía, ¿no? La autonomía de los pacientes, por eso te decía, es una ética médica. La beneficencia, que quiere decir que todos los actos de la persona, del profesional, pues tienen que ir en favor del paciente. La no maleficencia, que quiere decir que ninguno de los actos pueden significar daño para el paciente, y la justicia, ¿no? Y la justicia tiene que ver mucho con el acceso a la información, el consentimiento informado, la toma de decisiones informadas, y que no solamente lleves a cabo toma de decisiones semi-informadas o medio informadas, ¿no? A veces en temas tan controvertidos como, no sé, la transferencia de embriones, la
inseminación artificial o más bien la inseminación in vitro, la eutanasia y todos estos temas tan controversiales, bueno, a veces no tenemos la información correcta, incluso para el uso de algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en el uso de algunos anticonceptivos químicos, que a veces desconocemos los efectos secundarios, entonces a veces no tomamos decisiones adecuadas con base en un conocimiento certero de las cosas. En eso se basa el principialismo y en eso se basa la justicia, que además del consentimiento informado, todos tengan derecho al acceso a la salud, ¿no? El personalismo es otra corriente de pensamiento cognitivista, tiene origen también con Tomás de Aquino, ¿no? Y nos habla donde el valor principal es la defensa de la vida, la inviolabilidad de la vida de los seres humanos. ¿Okay? La vida de los seres humanos es inviolable, la vida de los seres humanos es en una perspectiva de totalidad, donde no solamente es la vida física, sino la vida emocional, ¿no? Esta posibilidad de, pues, no reconocer que hay otros ámbitos más allá de los físicos y biológicos y que están los emocionales y los espirituales, por ejemplo, ¿no? En el caso del ser humano es así. Hay corrientes no cognitivistas donde lo bueno y lo malo no puede verdaderamente conocerse. ¿Por qué no puede conocerse? Porque más bien se construye, porque es un acuerdo. Y en ese sentido, pues se habla de liberalismo. ¿El liberalismo qué quiere decir? Que pues el ejercicio del principal valor es la autonomía, esta capacidad de decidir, de tomar mis propias decisiones para mi beneficio, ¿no? Aquí entran temas muy controversiales en cuanto a la ética médica. El utilitarismo, donde lo más importante es el placer, la satisfacción y el beneficio para el mayor número de personas. El mayor beneficio para el mayor número de personas, ¿no? Podría parecer, o de organismos. Por eso aquí entran también en el utilitarismo de Singer, entran los animales. Podría parecerse algo un poco a la autonomía, pero acuérdate que el utilitarismo va en relación al mayor número de beneficiados a partir de la toma de decisiones. El sociobiologismo, ligado al desarrollo tecnológico y social para perfeccionar al ser humano. Aquí vamos a hablar de temas de que hay actos que pueden considerarse correctos simple y sencillamente porque tienen el objetivo de mejorar, de perfeccionar a la raza humana. Aquí podríamos pensar que la clonación humana está bien simple y sencillamente porque va a elegir a los mejores organismos, que el aborto genésico es correcto simple y sencillamente porque estás eligiendo las mejores características y pues eliminando las características que podrían ser indeseables en una colectividad, ¿no? Entonces, simple y sencillamente nos habla de que si es posible hacerlo y es para beneficio de la humanidad, pues, pues simplemente por eso está bien, ¿no? De eso nos habla esta corriente de pensamiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Que todo su proceso de análisis, todo su proceso de reflexión, sus proyectos de investigación, pues tendrán que reconocer, ya no les digo tendrán que integrar, porque no se trata de una tesis de ética, ¿verdad? Pero tendrán que reconocer que en cada uno de sus proyectos hay principios, hay valores que ustedes están tomando y los están poniendo sobre algún otro tipo de valor, ¿no? A lo mejor el valor de las comunidades indígenas sobre el valor del desarrollo del crecimiento económico, ¿no? El valor de la protección de los recursos hídricos sobre el crecimiento económico de alguna zona o de alguna empresa, etcétera, etcétera. Entonces, al final ustedes están tomando decisiones, ¿no? Porque creen que algo puede ser mejor que la otra cosa que está sucediendo, ¿no? Si quieren hacer un tipo de remediación, bueno, pues es porque saben o han ustedes establecido que es más importante conservar un recurso vital como es el agua y no contaminarlo, ¿no? Bueno, pues al final están defendiendo ¿qué? Están defendiendo la vida humana, están defendiendo la estabilidad del ecosistema, están defendiendo su tesis, ¿no? ¿Qué es lo que están defendiendo? Cada teoría ética o corriente de pensamiento está ligada a uno o varios principios que son valorizados a distinta escala.
cuando tomamos las decisiones, justo lo que te comenté, ¿no? Agarramos un valor y lo ponemos encima de otro. Y va a llegar alguien y te va a decir, no, estos valores para mí van al revés. Y va a llegar otro y va a decir, no, estos valores no son, para mí es más importante este, y en este orden. Y, por ejemplo, para la ética principialista, que te habla de cuatro principios importantes, te dice, bueno, si en algún momento hay conflicto entre la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, pues entonces el que va a regir es el de no maleficencia, ¿no? Entonces, en caso de que haya conflicto de interés entre principios, pues ¿cuál vas a otorgarle mayor valor, ¿no? Y entonces, ¿cuál vas a valorizar más y con cuál vas a regir tu toma de decisiones? De inicio, en la ética médica, cuando aplicas esta ética principialista, pues te dice el de no maleficencia, ¿no? Pero pues, hay otras corrientes de pensamiento que te van a decir, no, ¿sabes qué? Para mí el más importante es la totalidad de la vida, ¿no? Y habrá otros que te dicen, no, para mí el más importante es la autonomía, ¿no? Y entonces entramos, hay un montón de temas. Yo, híjole, no sé si tengan más o menos ahorita noción de algo que se les puede ocurrir, pero pues hay muchísimos temas. Entonces, cada teoría ética, y esto es lo mismo, para abordar cada teoría ética y que de manera consciente tú puedas discernir entre cuál puede ser mejor o peor para la guía de tus decisiones, pues tendrás que hacer un curso de ética y filosofía. Bueno. Ahora, ¿te acuerdas que entre las corrientes, entre las ramas de la ética, pues hablamos de la metaética, hablamos de la ética normativa y de la ética aplicada? Bueno, ya que sabemos cómo están cuál es el origen del bien y el mal, ¿no? Bueno, ya que hemos decidido para nosotros, para nuestros fines, para nuestra toma de decisiones, cuál es el origen del bien y el mal, ya que hemos adoptado un sistema de teorías, ya que hemos elegido corrientes de pensamiento, ya que hemos elegido una escala de valores, entonces ahora sí, consciente, porque eso es algo padre de la ética, de estudiar ética, ¿no? Todo el tiempo tomamos decisiones, pero ¿qué es mejor que tomar decisiones conscientes, ¿no? Y decisiones congruentes, y siempre la congruencia con nuestros valores nos lleva de alguna u otra forma a la satisfacción. Okay, entonces, ya que tenemos todo este tema de análisis, pues ahora sí, toca que agarres y ya me debería estar preguntando, bueno, y todo eso, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo se hace? Bueno, la ética aplicada también tiene su metodología, ¿no? No solamente es elegir, o sea, sí, tienes que elegir tu sistema de teorías, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo analizo? Bueno, primero, ¿qué es la ética aplicada? ¿No? La ética aplicada es un proceso reflexivo y sistemático. Ya hemos elegido, ya pensamos sobre qué puede ser bueno y malo, ya elegimos una corriente de pensamiento. Entonces, es un proceso reflexivo y sistemático de las acciones, ¿okay? A la luz de los principios y valores que guían la conducta y la toma de decisiones. Ya lo habíamos platicado. Analizan dilemas éticos y analizan problemas concretos. ¿Okay? Ok. Entonces, cuando tenemos un dilema ético, pues surgen un montón de preguntas, un montonal de preguntas. Y aquí quiero que, otra vez, déjenme ver, no están mis participantes. Aquí está. Vamos a hacer una pequeña reflexión, un pequeño ejercicio. A ver, nos va a ayudar Catherine. Catherine, ¿dónde andas? Mande. Catherine, ¿cuál es tu tema de investigación? Mi tema de investigación es la política pública orientada a la promoción de certificaciones de sustentabilidad en el sector turístico de México. Muy bien. ¿Cuál es tu problema de investigación? Bueno, que en los destinos turísticos
hace falta que se cumplan con ciertos indicadores de sustentabilidad, y eso puede ser alcanzado por medio de las intervenciones del Estado, que el Estado facilite una serie de herramientas e instrumentos para que el sector privado pueda acotarse a esos lineamientos, a esas normas. Okay, muy bien. Vamos a poner tu problema de investigación aquí en el centro y entonces vamos a pensar en por qué es un problema. Si es un problema es porque tiene algo malo, ¿no? Y hay una mejor opción que es buena. Quiero pensar. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, ¿por qué es malo tu problema de investigación? Bueno, si las empresas que se encuentran dentro del sector turístico no cumplen con requisitos de sustentabilidad, entiéndase por sustentabilidad las 3 esferas, que es una sostenibilidad económica, que tenga una justicia social y que se tenga un equilibrio medioambiental. Si como parte de su actividad que desarrollan, su actividad económica, no se cumplen con estas 3 condiciones, pues deriva en muchos problemas, marginación de comunidades, expulsión de sus propios territorios, brechas de desigualdad, acumulación de riqueza en pequeños cotos, pues dentro del destino turístico. También puede generar impactos en el medio ambiente, destrucción de fauna, flora, que afecta el bienestar de toda la comunidad, entre otros muchos problemas. Ok, muy bien. Pues sí, cuando hablamos de un problema de sustentabilidad ya es como que ya todo está mal, ¿no? Bueno, Catherine, tu problema es problema por todo eso que me has mencionado. Ahora, yo te voy a hacer 2 preguntas muy concretas. ¿Por qué es mala la desigualdad? ¿Por qué lo contrario, o sea, la igualdad sería bueno? ¿Por qué es malo la destrucción de la flora y la fauna? ¿Y por qué es buena mantener la fauna y la flora? Ok. ¿Por qué es mala la desigualdad? Es mala la desigualdad porque al existir impides que otros seres humanos puedan realizarse. Les limita sus posibilidades. En la medida en la que no tienen acceso a condiciones básicas de bienestar, tener vestido, tener techo, tener que comer, tener que beber. ¿Por qué es buena la protección de la flora y la fauna, me dijiste? Sí. Bueno, porque el ser humano está incrustado en un ecosistema, ¿no? Que somos parte de él, nos provee de servicios ambientales y, bueno, pues nosotros en teoría también, ¿no? Estamos ahí dentro de esa dinámica. Cuando existe la destrucción de la flora y la fauna, no solamente es perjudicial para nosotros a nivel de la apreciación estética que podamos tener de ese entorno, sino que nos vemos privados de esos servicios como, no sé, un agua que no esté contaminada o un aire que sea respirable o, no sé, si uno de los animales elementales dentro de la cadena trófica, pienso en las abejas, se muere, pues ya no hay que comer porque polinizan todo. Okay. Por eso es importante conservar la flora y la fauna. Ok, padrísimo, Catherine. Uno de los ejercicios que van a hacer de aquí a la siguiente sesión es justamente algo parecido en donde ustedes además puedan encontrar el valor, ¿no?, que están, más bien el principio que están valorizando más para decidir que algo es bueno o es malo, ¿no? Aquí en el caso de Catherine, por ejemplo, nos habla de un principio de igualdad, ¿no?, de un principio de protección ecosistémica, pero para eso, para que pueda tomar esas decisiones, ella ya decidió desde antes que la igualdad es buena porque favorece la realización del ser humano. Ahora, favorece la realización del ser humano en términos ontológicos o en términos pragmáticos, ¿no? Estaríamos hablando de una dignidad ontológica o estaríamos hablando de una dignidad, pues, vamos a llamar una dignidad kantiana, una dignidad sujeta al
acceso y cumplimiento de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, todo este proceso de análisis, o sea, cuando ustedes determinan que hay un problema de investigación, es porque ya hicieron todo esto. Ya lo hicieron, yo no sé si de manera consciente o inconsciente, un poco de ambos, yo me imagino, porque si no, no podrían justificar su proyecto. Y entonces aquí Catherine nos dice, bueno, ¿qué es justo? Justo sería que hubiera igualdad de acceso a recursos, justo sería que protegiéramos el ecosistema para no comprometer a los habitantes de las comunidades aledañas, ¿no? ¿Es mejor ser justo? Bueno, es mejor ser justo porque esto va en relación con la realización de las personas que integran las comunidades ahí. O sea, si se dan cuenta, en estos casos, su problema de investigación y su tema de investigación va en torno al cumplimiento de necesidades colectivas de las comunidades o de la sociedad, pero pues en ningún momento nos está diciendo si quiere ayudar a los empresarios o no. Bueno, que yo supondría que sí, porque pues, si no, no habría, ¿no? Luego, el fin justifica los medios, es decir, a las políticas públicas sería la manera adecuada de llegar a los mejores resultados. ¿Y qué es lo que buscamos? Un placer esencial del ser humano o la felicidad de las personas. La felicidad a partir de la satisfacción de necesidades, ¿no? De acuerdo a esta escala de necesidades, la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Y que al final, pues podría no necesariamente estar ligados a la dignidad ontológica, pero sí a la dignidad pragmática, ¿no? Bueno, pues algo así, Catherine, y Carla, y Donovan, y Guillermina, y Selene, algo así es lo que hacen todos los días ustedes, aunque no lo sepan, ¿no? O a lo mejor sí lo sabían, pero todo eso lo hacen de manera natural y con todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, Carla. Sí. Carla, ¿copiar en un examen está bien o está mal? Está mal. Sí, porque te está escuchando la doctora. Sí. No, está mal. ¿Por qué está mal? Cuéntame por qué está mal. A ver, respondemos esto. ¿Por qué está mal copiar en un examen? Porque no, pues tengo dos puntos. Porque primero, para mi aprendizaje, pues está mal porque obviamente no entendí o no aprendí lo necesario y no, la nota que obtenga o la calificación no refleja lo que verdaderamente sé. Entonces, eso está mal para mí porque mi perspectiva es que o yo me sentiría mal conmigo al no saber o no estar calificada bien. Okay. En mi situación. Voy a hacer ahí un paréntesis. Está mal porque no me ayudaría, está mal porque me haría sentir mal. Sí. Está mal porque no me ayudaría y por lo tanto no sería algo útil para mí. Estamos juzgando el acto o la consecuencia. Aquí estamos juzgando la consecuencia como tal. Está mal porque no resultaría, porque me haría sentir mal. Igual no estoy juzgando el acto, estoy juzgando la consecuencia. No estoy juzgando a la persona, estoy juzgando la consecuencia del acto. ¿Ok? ¿Qué más, Carla? Cuéntame. Sí, y en general estos temas me contrarian un poco porque creo que, bueno, recién me estoy dando cuenta de cuál es mi posición, porque aunque no quisiera, es como lo que dicen las lecturas, que el hombre ve en su necesidad y en lo que le hace sentir, no se fija en justamente lo que usted dice de el acto en sí, sino la consecuencia, pero como una retroalimentación propia para él mismo, desde su posición, una posición muy antropocéntrica, que se supone que para ver e involucrarse con el ambiente y su cuidado hay que desligarse de eso. Entonces, si bien yo, al menos en mi tema de investigación y en general las decisiones, supongo que es por mi formación, de tener esta posición como que objetiva y tomar al problema, pero no involucrarme en él, sino yo verlo desde afuera, es lo que, aunque yo quisiera, o bueno, en este tiempo que yo he querido verlo así como, sí, soy parte del problema también, no lo había comprendido en su totalidad
producto mismo, pero es percepción y formación, supongo. En todo caso, está mal porque pues no se debe copiar, y por valores, por institución, porque así me enseñaron en el colegio, eso está Ya me la cambiaste. mal. Ahora sí jugaste el acto. Tengo ambas, o sea, soy consciente de ambas posturas, por eso digo que, por eso cuando pregunté lo de la, ¿cómo era? El relativismo, exacto, porque soy consciente de ambas partes, pero las aplico de acuerdo a la situación y supongo que en algunos momentos prima lo que siento, o sea, lo que me parece, pero en general todo es relativo porque es percepción. Ok, muy bien. No se queden con la idea de que el relativismo es malo. El relativismo existe. El relativismo es, y hay corrientes éticas de pensamiento que son relativistas, que prácticamente son todas las no cognitivistas, o sea, todas las que se basan en consecuencias, ¿no? Entonces, no es que sea malo en sí, sino que simple y sencillamente es una corriente de pensamiento. Ahora, ya no vamos a abordar todas las preguntas, pero justo es, si ese nivel de análisis, si ese clic que tú sentiste cuando yo te pregunté si copiar en un examen está mal, ¿no? Pues ahora, a ver, Guillermina. Sí. ¿Me puedes ayudar con el proceso reflexivo de la eutanasia? Sí, ¿qué es ¿Está lo bien, está mal? Si está bien o está mal. Yo en particular considero que no está bien, está mal. Creo que nadie tiene derecho ni a quitar la vida a otro, ni quitarse la propia vida. Entonces, eso no creo que es una prerrogativa nuestra. Entonces, para mí no está bien, de ninguna forma. Ni aunque la persona esté enferma y digan que ella pide la muerte, creo que de ninguna manera es correcta. Y pues, de todos modos, es como con el aborto, ¿no? Médicos que se rehúsan, por ejemplo, a practicarlo cuando por ley los obligan y que se han negado y que han ido hasta la cárcel, ¿no? Porque sus principios personales y también profesionales es salvar la vida. Entonces, algunos no están de acuerdo en practicar eutanasia o aborto. Y bueno, pues aunque hay leyes que lo permitan, en algunos lugares, pues ellos se mantienen firmes en sus principios, en lo que creen, en lo que prometieron en su propia profesión como principio de salvar vidas y pues no lo hacen, aunque han tenido consecuencias que los ha llevado incluso hasta la cárcel, ¿no? Entonces ahí pues, ¿qué es lo que está mal? La legislación posiblemente que se ha perdido en tratar de regular cosas que creo que no le competen. Esas son prerrogativas divinas que no nos compete a nosotros quitarnos la vida o quitársela a otro. No estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Aquí, por ejemplo, en el caso de Guillermina, nos habla de un valor principal que sería la vida del ser humano propiamente. El principio de inviolabilidad de la vida. Y además nos habla, a ver si no escuché mal, nos habla ahí de un mandato divino, ¿sí? No un mandato, sino es una prerrogativa divina, ¿no? Él es el que establece el número de días que nos corresponde vivir y es el único que puede decidir cuándo nacemos, cuándo morimos y aunque haya coronavirus también es el que va a decidir. Okay. Y si no es nuestro tiempo, pues ni aunque haya coronavirus. Y si es nuestro tiempo, pues usando el coronavirus. Muy bien, Guillermina. Entonces, en este caso ya nos plantea cuál es el valor más importante para este tema, este dilema, que si lo notaron en ambos casos, hacer un dilema o abordar un dilema implica la descripción del dilema, porque no podríamos abordar un tema sin haberlo escrito, sin haberlo conocido, y nos habla del principio de inviolabilidad, y nos habla de que hay una prerrogativa divina que es la que va a determinar el momento de
el periodo de vida, ¿no? Entonces, bueno, hay corrientes de pensamiento, hay teorías, hay posturas, hay conocimientos que para el caso de Guillermina van a favorecer la toma de decisiones, y para el caso de Catherine, pues hubo otras justificantes para otros temas, ¿no? Naturalmente, para tomar sus propias decisiones. Ahora, a ver, Selene. ¿Dónde está Selene? Aquí. Selene. Clonación humana. Cuéntame, ¿qué opinas de la clonación humana? Ay, pues no sé, es que puede ser un tema en cierto punto bueno, porque, por ejemplo, si viene alguno de los, bueno, el feto, el bebé, por decirlo así, con problemas que requieran de trasplantes y cuestiones de ese tipo, es viable porque, pues, precisamente su clon se los podría brindar por la compatibilidad que puede existir. Lo cual también a la vez lo veo pues de forma negativa, porque tomando un poquito la visión de Meadows, pues sí somos muchos, y la verdad, bueno, tanto la de Meadows como la del libro que hace no mucho nos envió la doctora María Elena, con el tema de bioética, venía un ejemplo de unos leones que decía que si los leones consumían en exceso a las cebras, iba a llegar un punto en el que ya no iban a tener que consumir para satisfacer sus necesidades. Y esto yo lo veo también desde el punto de vista en el que si hay un exceso de leones, aunque haya la cantidad suficiente de cebras, va a llegar un punto en el que ya tampoco van a poder satisfacer de forma necesaria sus necesidades. Entonces, es lo mismo con la población, y en cierto punto estoy un poquito a favor del planteamiento de Meadows. Entonces, esto podría verse de las dos maneras. Ok, muy bien, Selene. Bueno, híjole, Selene nos la puso más difícil porque ella está un poquito a favor y está un poquito en contra. Lo que quiere decir que imagínate cuando hay un momento decisivo en las políticas públicas, cuando hay un momento decisivo en la práctica, a lo mejor no de clonación, pero en otros temas, ¿no? Por ejemplo, la inseminación in vitro. Entonces, en el que tienes muchos embrioncitos y tú decides cuál implantar y los demás pues los tiras a la basura, ¿no? Porque pues así funcionan los laboratorios. Entonces, hay momentos en los que, híjole, pues o dominarán las emociones o dominará la razón. En cualquiera de los casos, y lo que te comenté hace un par de minutos, el proceso descriptivo del fenómeno es esencial para que tú puedas hacer una toma de decisiones cuando hablamos de ética aplicada, ¿no? Si no conocemos el fenómeno como tal, de manera certera, pues difícilmente lo vamos a poder hacer, y en realidad quizás no valdría la pena a menos que nos encontráramos ya en un problema práctico, ¿ok? Entonces, entramos a los dilemas, los escribimos, pero a la hora de la hora, pues el conocimiento que nosotros tengamos sobre este fenómeno y los valores que nosotros tenemos, pues es lo que al final va a guiar nuestra toma de decisiones, ¿va? Por ejemplo, para el tema de clonación, más Selene apeló a sus emociones y a lo que conoce un poco sobre el tema de clonación, pero pues solamente basta con abordar otro par de preguntas. Por ejemplo, ¿es correcta la selección genética humana? ¿No? La clonación puede y puede no ser correcta, es decir, habrá para quienes está bien y habrá para quienes está mal. ¿Qué valor tiene para mí la vida de otro ser humano? Porque al final sería otro ser humano del cual vamos a disponer en el ejemplo que nos mencionaba Selena. ¿En qué momento se le considera ser humano o en qué momento se le está considerando un mero proveedor de órganos? ¿Tengo derecho a disponer de esta vida? Es decir, si yo llego a realizar un proyecto de clonación humana, pues imagínate esa persona, o sea, no te voy a decir ese ser, es una persona. Si es un clon, pues implica que es una persona que eventualmente tendría derechos y eventualmente tendría el derecho a decidir no donar, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué derechos tenemos sobre esta persona, sobre este clon? Es uno de los tantos dilemas de los cuales pues se desarrollarán conforme avance la ciencia. Y pues muchos más, la clonación, el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la fertilización, la asignación de sexo, en temas de vida, ¿no? En temas de bios, y en temas de ética y medio ambiente. Pues todos ustedes tienen un problema ético, no solamente es un problema práctico, se trata de entender por qué los problemas son problemas. Para ser problemas implica cosas negativas, implica cosas malas. Y esas cosas malas las hemos determinado malas porque alguien nos dijo, porque nosotros hemos aprendido que la desigualdad es mala, que la dificultad de acceso al recurso hídrico es mala, que la deforestación es mala, y así lo hemos aprendido, y tenemos argumentos para sostenerlo. Pero ¿habrá alguien por ahí que pueda sostener que la deforestación es 100% ética y válida y buena? O que la perforación, o que cualquier modificación de uso de suelo, habrá quien diga, ¿sabes qué? Esto es totalmente ético, porque estamos luchando por mantener la vida de los seres humanos en la mayor calidad posible y no necesariamente en la mayor cantidad, ¿verdad? Dice, la ética aplicada tiene por objetivo la reflexión, análisis y solución de conflictos. ¿A qué hora acabamos, doctora? ¿A la 1 o a la 1:30? Es a la 1. Sí, a la 1. Ah, ok. Bueno, pues, ¿qué les parece mejor? Aquí terminamos y ya entramos a la siguiente sesión con la metodología de la ética aplicada y la revisión de temas de investigación. ¿Cómo ven? Sí, por favor, porque ya tengo hambre. Está bien. Sí, tenemos otra clase. Tenemos clase. Ay. Ah, tienen clase, perdón. Sí. Ya ven que no me avisan.